muchísimas gracias por estar hoy aquí en la Asociación Española de Pintores y Escultores en la presentación del libro, un libro interesante, pero es interesante porque lo han hecho dos personas que han conjugado sus dos saberes, el saber escribir y el saber dibujar. Y eso es lo que ha hecho que tanto Valentín Ronral como Antonio Izquierdo hayan querido al final desarrollar esta historia contada por uno y pintada por otro. Y es cuando uno se da cuenta de lo importante que es la historia de los pueblos, en este caso los Hinojosos, su historia entre la Orden de Santiago y el Marquesado de Villena, como al final las personas intentan investigar, adentrarse en lo que ha ocurrido. Hay veces que se escribe con leyenda, hay veces que se escribe por lo que se ha oído, pero al final se van sacando historias, luego aparecen documentos que siempre están en los archivos de la Iglesia, o en aquellos primeros ayuntamientos o aquellos concejos, o sin más en otros sitios, como pueden ser pues, el archivo general que tenemos en España, que guarda la mayoría de los grandes documentos anteriores al siglo XI. Y claro, vemos la riqueza que tiene cada uno de los pueblecitos, como es el caso que nos ocupa, la riqueza que tiene, cómo han transcurrido los siglos, pero al final alguien tiene que trabajarlo, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que investigarlo. No se trata solo de escribir, sino todo el proceso que tiene, que es lo que hace Valentín. Valentín hace un trabajo importante, hace un trabajo de investigación. Él, que supongo, como me contaba, no sabía al final qué era lo que iba a ser de su vida, se esforzó en su vida para llegar a lo que ha llegado y además investiga sus raíces. Y al investigar sus raíces es donde va encontrando cosas que nadie conoce o que se había escuchado alguna vez que existían. Pero claro, llevarlo al papel al final es complicado. Pero lo ha hecho, lo ha conseguido y además han tenido los dos el apoyo de la Diputación de Cuenca. Porque al final o son las instituciones públicas las que se hacen cargo de este tipo de historias para tener una buena documentación, un buen archivo y además surtir a las bibliotecas de la región o de la zona con estos libros para que los jóvenes lectores vayan sabiendo más de la historia de donde han nacido. Y aquí está el trabajo, un trabajo muy digno, muy bien hecho. Lo he ojeado por encima, pero lo veremos. Entonces, gracias Valentín por el trabajo que has desarrollado. Es el trabajo que podemos decir que eres el cronista oficial de los Hinojosos. Yo si pudiera hablar con el alcalde de los Hinojosos diría, oye, tenéis un cronista oficial. No todos los municipios tienen cronista, pero has ejercido la función, la buena función del cronista que ha contado siglos de historia y ha investigado sobre esa historia y al final surge el magnífico libro. Y por otro lado, Antonio, que todos conocemos, socio de la asociación de mucho tiempo, pues que al final lo que ha hecho es, y lo que hacía, era dibujar los Hinojosos, dibujar las iglesias, dibujar sus calles, sus plazas, la era, la gente, los chavales que estaban todos jugando. Bueno, al final lo que ha hecho ha sido trasladar esa historia que contaba Valentín, pero ilustrándola. Yo creo que al final los dos se han compenetrado, los dos han hecho un magnífico trabajo y los dos, en este caso, merecen el reconocimiento de todos aquellos entre los que nos encontramos nosotros como Asociación Española de Pintores y Escultores, pero yo creo que quien de verdad os debe dar las gracias por todo esto es quien os ha apoyado para que este libro salga adelante, ni más ni menos que la Diputación
Así que en Castilla-La Mancha, un municipio más tiene pues privilegio de contar con un gran cronista y con una magnífica obra. Así que yo ya he dicho lo que pensaba en este caso. Cuando me lo lea tendré que decir más cosas, pero como no me lo voy a leer ahora, yo paso la palabra a Valentín para que él nos explique más detenidamente y en resumen pues, cómo ha sido su trabajo y cómo ha desenvuelto ese trabajo para al final llegar a lo que es esta magnífica obra. Así que, Valentín, tienes la palabra. Bueno, vamos a ver. Yo tenía pensado decir que no soy un historiador profesional, ¿no? Y le contaba a don José Gabriel Astudillo pues que yo me he hecho poco a poco y lo que me dio la puntilla para poder hacer estas cosas fue que me prejubilé pronto, tuve la suerte de prejubilarme pronto y entonces me fui a estudiar Humanidades a la Universidad de Castilla-La Mancha y bueno, pues empecé, hice la licenciatura en 5 años y una vez que terminé, pues dije, pues bueno, tenía el gusanillo de hacer algo sobre el pueblo y porque tiene una historia especial, ahora les contaré algunas cosillas y bueno, me puse y han sido tiempo de trabajo, pero bueno, cuando presentamos el libro en el pueblo, que además se llenó la sala o mucha gente, pues uno piensa decir, bueno, porque esto lo que tiene que servir es de simiente para que la gente vea que cuando se quiere y se trabaja, se consiguen cosas, ¿no? Y eso son ejemplos que los debería seguir la gente, por la gente que viene detrás, la gente joven, ¿no? Que dice, no, esto no se puede, cuando tú trabajas al final consigues cosas. Bueno, vamos al caso. Y nada, pues buenas tardes, señor presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, señor Astudillo, y el resto de personas que estáis aquí delante. Gracias a los que habéis venido, gracias a todos los que estáis, pero bueno, los que han venido, que son paisanos, pues lógicamente pues uno se siente reconfortado, ¿no? De tener estos paisanos aquí, ¿no? Mi nombre es Valentín Rubial, para que no me conoce, soy el autor del libro y lo que voy a intentar es, en no mucho tiempo, pues hacer un pequeño esbozo del contenido del libro, ¿no? Entonces, el libro que hoy presentamos aquí es un libro que cuenta la historia del pueblo donde nacimos Antonio y yo, y nacieron dos personas de las que están en el público, ¿no? Antonio y tú, no me acuerdo de ella. Esmeralda. Entonces, bueno, pues ya estamos más, yo iba a decir él y yo, pero ya somos más, donde nacimos Antonio y yo. Este pueblo hoy es una villa que pertenece a la provincia de Cuenca, está enclavada en la comunidad de Castilla-La Mancha, pero en la Edad Media, en el siglo XII, más o menos, formaba parte de la Mancha primitiva, de la primitiva Mancha, no la Mancha que lo que ahora se llama Mancha, la Mancha primitiva. Y bueno, pues es esa tierra de la Mancha primitiva donde Cervantes luego, porque además es así, escogió sus personajes más importantes para escribir su ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que lo crió precisamente del entorno de aquellos pueblos de la Mancha primitiva, ¿no? Los Hinojosos es un pueblo con una historia muy especial, debido a que el espacio donde estaba enclavado en sus inicios se convirtió en un lugar de frontera entre el territorio de la Orden del Señorío de la Orden de Santiago, el Obispado de Cuenca y la tierra de Alarcón. Estos eran unos señoríos que se habían formado tras la conquista de Cuenca y Alarcón, y la vida de Alarcón a los musulmanes. Entonces, que lo hizo el rey Fernando VIII en el año, o sea, al final del siglo XII. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que no sabía muy bien, me voy a centrar en el papel para no distorsionar las cosas. Bueno,
Repito, los Hinojosos son un pueblo de una manera especial porque digamos, está digamos, ubicado en un lugar que va a ser territorio de frontera entre los señoríos de la Orden de Santiago y la tierra de Alarcón y el obispado de Cuenca. Unos señoríos que se habían fundado para la reconquista de la ciudad de Cuenca y la villa de Alarcón a los musulmanes por parte del rey Alfonso VIII al final del siglo XII. Fijaos que estamos hablando del siglo XII. Bueno, pues a partir de ese momento aparece ya el pueblo donde está enclavado. A partir de ese momento la formación de esos dos señoríos iba a hacer pasar por tres hechos trascendentales a nuestro pueblo, porque lo iba a hacer pasar por tres hechos trascendentales. El primer hito que surge, o el primer hecho trascendental, fue la partición que padeció el pueblo debido a su emplazamiento entre los dos territorios, los territorios de la Orden de Santiago y de la villa de Alarcón. El segundo hito fue el tortuoso camino que tuvieron que llevar los Hinojos señores entonces, porque tras la partición el pueblo se desintegró y se convirtió en dos pueblos distintos. Y el tercer hito es el que se produce ya en el siglo XIX, en el año 1841, que es cuando se produce la unión de los dos hinojosos, pero que se produce después de 600 años de separación, y además la unificación se produce hace 182 años. Es decir, cuando nació Antonio o naciste tú, el pueblo llevaba unido apenas 100 años. Y ya existía lo de la orden del marquesado y no se sabía de dónde venía, ¿no? Bueno, pero para entender todos estos hechos en su justa medida, hay que apuntar que tras la expulsión de los musulmanes de esta tierra de la Mancha, aquí se va a formar, o sea, una nueva sociedad basada en el cristianismo católico, porque se expulsan a los musulmanes a lo largo del siglo XII, se termina con la batalla de las Malas de Tolosa, y aquí se forma una nueva sociedad basada en los valores del cristianismo católico. Pero una sociedad que se va a organizar en torno a tres estamentos: a la nobleza, el clero y el pueblo llano. La nobleza y el clero van a ser dos estamentos privilegiados, y el pueblo llano es quien va a cargar con la mayor carga para hacer funcionar esa sociedad. Bueno, pues la nobleza y el clero son privilegiados porque no pagan impuestos a los ayuntamientos, no pagan impuestos a los concejos y tampoco pagan impuestos a la corona. Además, estos dos estamentos privilegiados se van a hacer los dueños de la mayor parte de los territorios de Castilla, que los van a ir llenando de señoríos en los que, digamos luego, se apoderan de ellos las familias, y los linajes familiares los van a gobernar como si fuesen pequeños reinos que se van a pasar toda la Edad Media pugnando con los reinos que tienen al lado, buscando todos conseguir la mayor cuota de riqueza posible y también conseguir el rango social más elevado dentro de la nobleza. Si uno era hidalgo, pues pretendía ser conde, y si era conde quería ser marqués, y si era marqués quería ser duque, ¿no? Esa es la sociedad que se forma en aquel momento, y esto hay que tenerlo muy claro para ver cómo evoluciona y todas las cosas que pasan hasta que llega el final del siglo, hasta que llega el siglo XIX. Bueno, en esa sociedad, pues, empieza la vida de los hinojosos. Bueno, la mayoría o muchos de los pueblos de la zona nacen en torno a pozos. ¿Por qué nacen en torno a pozos? Porque para vivir se necesita agua. Y si estás en La Mancha, en una zona donde no hay ríos, la manera de abastecerte de agua es un pozo. Entonces los pueblos nacen en torno a un pozo.
Así nació el Hinojoso, el primer Hinojoso. Pero en el año 1241, debido a los enfrentamientos que había entre la Orden de Santiago, la Villa de Alarcón y el Obispado de Cuenca por los derechos eclesiásticos y por los límites territoriales, los límites que dividían cada territorio, el Hinojoso ya estaba enclavado allí, pues el otro rey, no Alfonso VIII, Fernando III, que luego se conoció como el Santo, es el que dice que manda delimitar los territorios, poner las cosas claras para que se acaben los problemas que tenían, que no se acabaron, no se acabaron. Y entonces es cuando manda amojonar el territorio. ¿Y qué pasa? Pues que en el trabajo de amojonamiento y división eligen el pozo que presidía la aldea de Hinojoso, lo eligen como mojón divisorio entre los dos territorios, lo que de facto suponía que el pueblo quedaba partido por la mitad. A partir de ese momento, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que empiezan, o sea, la aldea se empieza a modificar y empiezan a nacer dos pueblos. O sea, se divide por la mitad, una parte queda para atrás del pueblo, otra queda para acá, empiezan a nacer dos pueblos. Uno que va a pertenecer a la Orden de Santiago y que se va a llamar el Hinojoso de la Orden, y otro que se va a formar en la parte del Marquesado de Villena y que se va a conocer como el Hinojoso del Marquesado. En esa situación, con el paso de los tiempos, van creciendo dos pueblos, cada uno su señorío. Pero si los señores, que eso fue siempre así, tenían problemas por ver quién tenía más territorio, quién tenía más riquezas, pues los problemas que tenían los señores los tenían los vecinos de los pueblos. Los tenían los vecinos de todos los pueblos, porque aquí si uno se pudiera extender, pues es la zona donde se hacen las cercas en todos los pueblos. Esos pueblos, o sea, cercas famosas que hay en todos los pueblos, es porque la vida entonces, fundamentalmente, había mucho espacio dedicado al pillaje, robar ganado de un lado, robar ganado de otro y esas cosas, ¿no? Entonces, pero si todos los pueblos tenían problemas, los que más problemas tenían eran los dos Hinojosos. ¿Por qué? Porque eran dos pueblos que vivían, o sea, que crecían el uno junto al otro, dos pueblos que estaban separados por una sola calle, y en razón de esa separación tan escasa, pues había, o sea, esa proximidad, había familias que tenían parientes en un Hinojoso y en otro, y también tenían amigos, entonces la convivencia se hacía muy difícil. Os voy a poner un ejemplo de digamos, lo tortuosa y lo complicada que fue la vida para los dos Hinojosos en aquel tiempo. En el año 1475-1479 se produce una guerra en Castilla, una de las muchas que hubo, pero esta era la guerra por la corona de Castilla, que duró 5 años. Aspiraban a la corona Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, su sobrina. Isabel la Católica era apoyada por muchos estamentos y por muchos estamentos, entre esos por la Orden de Santiago. Juana la Beltraneja la apoyaba el Marqués de Villena. La guerra dura 5 años, es una guerra cruenta, pues el Hinojoso del Marquesado tuvo que apoyar los postulados de su señor y luchar en contra de las tropas que defendían a Isabel la Católica, y a Isabel la Católica la defendía la Orden de Santiago, con lo cual el Hinojoso de la Orden tuvo que defender a su señor y el Hinojoso del Marquesado tuvo que defender al suyo. Así que en aquella disyuntiva es la que tuvieron que vivir los hinojoseños de uno y otro lado desde el año 1241, que es cuando se produce la partición del pueblo, hasta cuando se produce la unificación, que fue en el 1841. Y ahí llega el tercer hito, que es el hito de la unificación de los dos pueblos, que tiene lugar en el año 1841. ¿Y por qué se produce en el año 1841? Bueno, pues el hecho fundamental es la promulgación de la primera Constitución española, la Constitución de 1812, que se conoce como la PEPA, la Constitución de Cádiz y tal. ¿Qué pasa? Que esta Constitución trae unas nuevas leyes que son las que van a desmantelar el antiguo régimen.
quiere decir desmantelan el antiguo régimen, desmantelan la sociedad feudal, desmantelan la sociedad estamental, los estamentos privilegiados, suprimen los señoríos, suprimen las órdenes militares, es decir, se suprime toda la organización que había habido hasta ese momento. España, a partir de ese momento, en el año 1833, se organiza en provincias. 49 provincias, que luego van a ser 50, pero bueno, 49 provincias. Las provincias reordenan su territorio y entonces la provincia de Cuenca acoge a los dos hinojosos, el hinojoso de la orden y el hinojoso del marquesado. Como ya no había señoríos, es el momento cuando se puede hacer la unificación. O sea, la unificación, ha habido gente que ha dicho, ¿se podía haber hecho 200 años y tal? No. Lo que hubo desde la expulsión de los musulmanes de esta zona hasta que se hizo la Constitución Española era un régimen feudal, estamental y un régimen señorial, y ahí no había manera de deshacer lo que habían hecho. Habían separado los pueblos, no los podían volver a unir. Se volvió cuando se hizo la Constitución Española del año 1812. Bueno, pues la Constitución vino a solventar aquella anomalía histórica que suponía que dos pueblos que estaban separados por una sola calle pues perteneciesen a señoríos diferentes, ¿no? Y esa anomalía histórica la resolvió la Constitución Española. Pero llegados a este momento y a la unión, a la unificación, vamos a ver las secuelas que nos deja eso, ¿no? Entonces, secuelas. La primera, pues el nombre del pueblo. El hinojoso nace, cuando se conoce el hinojoso por primera vez en el siglo XII, tiene por nombre el hinojoso. Cuando se produce la unificación, todos sabemos ahora, se conoce, tiene nombre plural, los hinojosos, porque procede de dos hinojosos que habían vivido 600 años separados. Segundo hito, los barrios. Cuando nosotros vivimos, conocíamos el barrio de la Orden y el barrio del Marquesado, que además nos sigue separando la misma calle que separaba los dos pueblos, pero que no sabíamos por qué era eso de la Orden y el Marquesado, ¿no? Pues bueno, viene por lo que os he comentado antes. Pueblo que uno había pertenecido a la Orden de Santiago y el otro había pertenecido al Marquesado de Villena. Bueno, pues estos dos barrios son de santo y seña, de tal manera que para los que estáis aquí del pueblo, sabemos que cuando hemos salido, sobre todo cuando yo salía, iba a Quintanar, iba a algún sitio y decía, ¿tú de dónde eres? Yo soy de los hinojosos, pero de la Orden o del Marquesado. Y la gente decía que si los pueblos había, no sé qué. Bueno, pues nos quedan dos barrios que son el santo y seña del pueblo, lo sigue partiendo la misma calle. Y el tercer hito, pues es que cada barrio, estos son secuelas todo, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta, cada barrio tiene su iglesia parroquial, que se fundó cuando era pueblo diferente, y la iglesia se mantiene. Entonces, esas iglesias en el barrio mantienen la iglesia, mantienen su patrona y mantienen sus fiestas patronales, todas reminiscencias de aquella época, ¿no? Bueno, este es el estilo conductor del libro. Ya digo que he preparado un poco esto porque yo la presentación más larga la había hecho de otra manera, pero bueno, me he tenido que ceñir a esto por lo que se hablaba del tiempo y por la situación, ¿no? Bueno, y ahora ya paso a cómo se ha hecho el libro. ¿Por qué y cómo se ha hecho el libro, no? Pues bueno, el libro se hace para contar esta historia y para que su memoria pues no se pierda. Y luego, en cuanto a cómo se ha hecho el libro, pues es un libro que a mí me ha llevado varios años de investigación y estudio, en los que he estudiado, en los que he explorado desde la carta arqueológica que se hizo en el pueblo y que son documentos que van en el libro, que no los pongo aquí, pero que van en el libro, la carta arqueológica que se hizo en el pueblo en el año 2011, pasando por los archivos históricos provinciales de Cuenca y Ciudad Real, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de Simancas, el Archivo de la Cancillería de Granada, el Archivo Diocesano de Cuenca, el Archivo de Valladolid. Bueno, pues he buscado datos en todos esos archivos, ¿no? Y bueno, y aparte de la lectura de muchos libros sobre la zona de la Mancha, para hacer un libro con base documental, y porque además pienso que
bueno, que los documentos que no ha visto nadie, porque cuando tú trabajas sobre un libro, cuentas cosas que dice un libro, pueden ser verdad o pueden ser mentira, pero cuando tú te vas y tienes documentos originales, ahí se cuentan los hechos tal como han ido sucediendo. Y eso es lo que está contado este libro, y además documentado de dónde se ha sacado, por si alguien lo quiere comprobar. Ese ha sido el proceso de cómo se ha hecho el libro. Luego, sobre la composición del libro, pues en la composición del libro pues hay que destacar la aportación de Antonio Izquierdo, que ha realizado 12 dibujos expresamente para ilustrarlo. Unos dibujos en los que recrea cosas, situaciones que ya no están entre nosotros. Por ejemplo, si se recrea el inicio del pueblo, la única manera de representarlo es haciendo un dibujo de él. O sea, tú lees unos documentos, llegas a la conclusión de que el pueblo era así y solamente lo puedes traer a la imagen colectiva de la gente si se hace un dibujo de él. Entonces, aparecen dibujos sobre los inicios del pueblo, aparecen dibujos de las iglesias primitivas que no se conocían y que ahora están en el libro, aparecen los cementerios, donde estaban, las plazas y todas esas cosas, ¿no? Todo eso pues es una riqueza para el libro porque se ha recreado y además lo va a recibir la gente de una manera homogénea, porque cuando tú cuentas algo, hablando, uno se imagina una cosa, otro se imagina otra, pero cuando tú presentas ahí está el valor de la imagen, ¿no? Cuando tú presentas una imagen y dices la iglesia era así, pues todo el mundo piensa y admite que la iglesia es así, ¿no? Y bueno, pues estos dibujos y su inclusión en el libro pues han hecho posible la representación histórica y la memoria de esos edificios para las generaciones actuales y para las generaciones que vendrán después. ¿Cómo nació la colaboración del libro? Bueno, pues yo tenía claro desde los inicios, cuando ya había leído muchos documentos, que había cosas que la única manera de representarlas era a través de los dibujos, porque fotografías no se pueden hacer de ellas, ¿no? Entonces, a través de los dibujos. Y bueno, pues ¿cómo mostrabas tú la iglesia de la orden que aparece en el libro, la primitiva iglesia de la orden? ¿Cómo muestras la primitiva iglesia del marquesado de San Bartolomé? Solamente la puedes traer a través de la pintura. Así que con esas premisas, pues Antonio ya lo conocía cuando hizo el programa, fue pregonero en el pueblo y le hice la propuesta. Y bueno, él, que es un amante del pueblo, pues enseguida dijo que sí. Y bueno, pues ahí nació la colaboración. Durante la pandemia hemos mantenido larguísimas conversaciones, porque nos hablamos mucho, pero esas conversaciones han ido naciendo los dibujos que integran este libro y que por supuesto le aportan un plus especial de riqueza. Uno de los ejemplos me deja, uno de los ejemplos es la imagen de la portada del libro, que representa al pueblo, cuando eran los dos hinojosos, cuando eran los dos pueblos antes de unirse, más o menos en el siglo XVIII. Y están las dos torres en el centro de los dos pueblos que eran, porque las iglesias se construían en el centro. Entonces, las dos torres representan el pueblo del siglo XVIII con el centro, las iglesias en el centro de los dos pueblos y el camino que se ve que es el camino que dividía los dos pueblos. Y a un lado estaba, al lado donde se pone el sol, estaba el hinojoso, o sea, estaba el marquesado, Marquesado de Villena, y al lado del poniente estaba la Orden de Santiago. Así que esa es la colaboración. Bueno, concluyendo, el libro es por tanto una obra donde fundamentalmente se cuenta una historia local, pero en el que se incluye también la historia de la formación de La Mancha. El libro lleva bastante información del entorno, porque yo la historia la entiendo así. Uno no está solo, y uno no está solo, pues está rodeado de muchas cosas. La historia es igual. Tú no puedes contar que en un pueblo han matado a uno y tal, y dicen, bueno, si han matado a uno es porque hay una sociedad que está en esa línea, y si lo matan aquí, lo matan en el otro pueblo. Esto es así, se comprueba en la historia, ¿no?
Entonces, pues eso es un libro, se cuenta una historia local, pero en el que se incluye la información sobre la formación de La Mancha, la Orden de Santiago, la Marquesa de Villena y la de muchos otros pueblos que se formaron, todos los pueblos de La Mancha, de donde el Quijote coge sus personajes y sus correrías, con Don Quijote y Sancho Panza, los toma de la zona de nuestro pueblo, de un círculo allí de tres o cuatro pueblos, ¿no? Entonces va la formación de La Mancha, la Orden de Santiago, la Marquesa de Villena y la formación de muchos pueblos que nacen en aquella época, ¿eh? Y todo en relación con la historia de España, porque todo va en relación con la historia de España. Esa España medieval que he contado, que se forma, medieval, feudal y estamental, ¿no? Y bueno, pues el libro ha despertado gran interés en nuestros vecinos, de esta forma que se vendieron todos los libros el día de la presentación. Hay muchas peticiones, vamos a hacer una segunda edición, está bien porque el que se quiera apuntar. Y bueno, pues es un libro que yo creo sinceramente que es un buen libro, es un libro que merece la pena leer y que seguro que el que lo lea no lo va a dejar indiferente porque va a aprender muchas cosas. Porque, aparte de muchas cosas, porque recoge una historia, un segmento de la historia que hay historiadores en el que no entran. Y aquí te cuentan que llega, por ejemplo, la religión, cómo es la religión, cómo son las iglesias, pero para eso para entender eso y llegar a comprender eso, tienes que conocer los inicios, cómo se van formando las iglesias, cómo se van haciendo, quién las hace. ¿Quién las hace? ¿Quién las promueve? ¿Quién las paga? Es extraordinario. Y toda esa información, tú que lo has leído, la encuentras en el libro, ¿no? Y, o sea, que yo creo que el que lo lea no se arrepentirá. Y ya termino. Y con esto doy por final mi intervención. Le doy las gracias a usted y a los presentes por la atención que me han dedicado. Y bueno, decir que para mí ha sido un enorme privilegio pues que me hayan escuchado y haber podido hablar del libro sobre nuestro pueblo en un lugar tan privilegiado como este que rebosa cultura por los 4 costados. ¿Vale? Muchísimas gracias, Valentín, porque para nosotros ha sido un honor escucharte. No es fácil analizar una historia de más de 10 generaciones, que es lo que al final te hacen esos casi 1000 años, tus 10 generaciones, y al final lo que uno saca en conclusión es que al final son los hombres, las personas, las que van haciendo ese pozo, ese municipio con su calle por medio, pero al final, si no hubiera sido por aquellos vecinos, por el asentamiento, por cómo se desarrolló toda la historia que tú recoges tan maravillosamente en tu libro, sería imposible que supiéramos que había aquellos 2 hinojosos y que además, pues que forma parte ya de la historia de un municipio importante dentro de lo que es la propia historia de Castilla-La Mancha y en concreto de Cuenca. Así que gracias por haber estado en la asociación con nosotros. Nosotros divulgaremos por medio de las redes sociales todo lo acontecido hoy aquí y esperamos que no sea el primer libro importante, sino que ahora con ese gusanillo y ese tiempo que todos tenemos, pues investigues más cosas, ya no del Hinojoso, porque lo has escrito casi todo o todo, sino de ese entorno que también necesita de vez en cuando algún cronista que cuente cosas que queden para la historia, en este caso, de esa provincia. Así que muchísimas gracias. Yo ahora daría la palabra a nuestro querido Antonio, que ha sido el impulsor de esas ilustraciones que al final pues, nos dicen cómo era y cómo se desarrolló. Así que Antonio, tienes la palabra. Buenas tardes, presidente de la EP
José Gabriel Astudillo López. Autor del libro Valentín Romeral Hernández. Es para mí un honor, como socio e ilustrador, de presentar el libro Los Hinojosos, su historia entre la Orden de Santiago y el Marquesado de Villena, en el marco de la Asociación Española de Pintores y Escultores, en el que les quedamos muy agradecidos. Hago referencia a las ilustraciones. Primer dibujo. Primeros pobladores que vivían en el entorno al pozo, llamado el Charco, del Hinojoso, siglo XII. Segundo dibujo. Ermita de San Sebastián, los faros y las fontanillas. Tercer dibujo. Primitiva iglesia de San Bartolomé, parte románica con espadaña, siglo XIII. Cuarto dibujo. Iglesia de San Bartolomé, puerta principal con espadaña, con el cementerio al norte, plaza y concejo del Marquesado de Villena, siglo XV. Quinto dibujo. Primera iglesia de San Bernabé, con espadaña, plaza y concejo de la Orden de Santiago, siglo XVI. Sexto dibujo. En construcción de la nueva iglesia de San Bernabé, plaza y concejo de la Orden de Santiago, siglo XVI. Séptimo dibujo. Discusión de los alcaldes por el arranque del hito junto al Pozo Viejo, siglo XVI. Octavo dibujo. Posada junto al Pozo Viejo del Marquesado, siglo XVI. Noveno dibujo. Posada de Abajo y ermita de la Concepción de la Orden de Santiago, siglo XVIII. Décimo dibujo. Portada del libro Los Hinojosos, con 5 molinos y Pozo de las Nieves. En 1841 se produce la unión de los dos pueblos para llamarse Los Hinojosos, siglo XIX. Muchas gracias. Agradeceros a los dos que hayáis estado en la Asociación Española de Pintores y Escultores, que este libro, que ha tenido una primera edición, tenga su segunda y su tercera, y muchísimas gracias a todos los que habéis asistido a esta presentación. En nombre de la Junta Directiva y de todos los socios, pues daros las gracias y esperemos que al final, por lo que hemos dicho, que no se quede solamente en el libro, sino que al final seáis como esos trovadores del siglo XXI que van contando las andanzas de hace muchos siglos para deleite de todos los que vienen detrás. Así que muchísimas gracias a todos.